Gracias, hermanos. Vamos esta tarde, una vez más, a de alguna manera ir ya tratando de finalizar el tema que habíamos traído desde hace 2 domingos. Esta es la tercera parte. Y cada día se hace, y cada semana uno le escarba y le sigue escarbando, y parece que como los grandes temas de la palabra, ¿verdad? Es un limbo. Uno piensa que le va a dar fondo, hermanos, y no tiene fondo. Por eso el apóstol Pablo decía de que el conocer a Dios es algo inescrutable, es algo que no tiene una manera de poderlo explorar. Eso quiere decir la palabra inescrutable, es algo insondeable, algo que no se puede sondear, no tiene fin. No se le puede medir la anchura, ni la altura, ni la profundidad. Así es la misma palabra de Dios. Y sus preceptos definitivamente son así, son bien profundos. Y habíamos estado hablando, hermanos, para aquellos que nos acompañan este día por primera vez y otros que se han unido, habíamos estado hablando de la idolatría, que son temas, hermanos, que ya muy poco se oyen, ¿verdad?, en las iglesias. Yo estoy empeñado con desempolvar, ¿verdad?, temas que realmente, hermanos, la iglesia del Señor en este tiempo, en este movimiento que tenemos de neopentecostalismo, de iglesias emergentes. Yo sé que mucha gente no está actualizada con este tipo de vocabulario, pero hay otro día le explico qué es la iglesia emergente, ¿verdad? Cada día nos alejamos menos de las bases que realmente Dios quiere que nosotros como creyentes, como hijos de Él, nos apartemos. Y pareciera, hermano, de una o de otra manera contraproducente estar hablando de estos temas en una iglesia cristiana. Pero a Dios no le parece que eso sea contraproducente, porque Él mismo advirtió a su pueblo Israel, de que no fuera a caer en esta falta. Tanto es así que Dios lo dejó marcado dentro de los 10 mandamientos. No adorarás, no tendrás dioses ajenos, no te postrarás, no los adorarás. Usted sabe que el domingo pasado estuvimos citando un poquito de eso, que es Éxodo 20. Y pareciera ser, hermano, que hay temas que no deberían de hablarse, porque pareciera ser que son intrínsecos, son lógicos, que el pueblo de Dios debería de manejar, debería ya de saber que hay cosas que no se deben de hacer. Sin embargo, el mismo Dios consideró dejarlos en la Escritura. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios sigue y seguirá cayendo en los mismos errores. ¿Por qué? Número 1, porque tenemos una mente que está abierta y que es receptible, ¿verdad? Es algo que está recibiendo no solamente información de Dios, sino que también recibe una información de parte del mundo de las tinieblas. Y eso usted, hermano, y yo no lo podemos evitar. Y con el bombardeo que hoy en este siglo, hermano, tenemos, en este siglo moderno, en este siglo, hermano, en donde las comunicaciones, hermanos, han llegado a ser el top 10 de todas las cosas, ¿verdad? Hoy ya no uno necesita tener una computadora. Antes uno necesitaba tener un gran aparato, ¿verdad? Un gran cajón, hermano, ahí, ¿verdad? Y tenía que tener internet en la casa y era un proceso tedioso. Eso era solamente hace 10 años. Hoy no. Hoy, hermano, tenemos lo que le conocemos, ¿verdad?, como smartphones. Y ahí uno tiene internet y ahí uno todo. Y el enemigo, hermano, ese no se duerme para aprovechar todos los medios que él necesita para bombardear nuestra mente. Y hacernos así, hermanos, presa de lo que él quiere proyectar. En cambio nosotros los cristianos, hermanos, somos más
somos más slow, ¿verdad? Somos más despacios, agarramos las cosas como siempre a la defensiva, nunca tenemos una posición ofensiva, siempre estamos como diciendo, no, bueno, así es la vida, así es el reino de Dios, sí, así es la iglesia. La iglesia no es así, no debería de ser así. Y debido a que tenemos una posición pasiva, la iglesia se ha dejado influenciar de tantas cosas, de tal manera que la idolatría, hermano, es algo real dentro de las iglesias evangélicas hoy. Aunque usted no diga amén. Claro que ya no tenemos idolatría como la teníamos antes. Yo no sé a qué Dios adoraba usted, quién era su Dios, pero aquí no lidiamos, hermanos, con dioses extraños, con dioses raros, ¿verdad? Porque todos aquí la mayoría somos un pueblo hispanoamericanos, ¿verdad? Y como cultura hispanoamericana solamente lidiamos básicamente con un tipo de idolatría. Pero en los países como Asia, como los árabes, hermanos, como los europeos, como los africanos, la India, esa gente, hermanos, sí tiene que lidiar con un sistema de idolatría mucho más violento que el de nosotros. Esa gente, hermano, pelea con argumentos mentales mucho más elevados con los que peleamos nosotros. Nosotros pareciera ser, hermano, que básicamente el convertirnos de donde usted estaba antes a hoy es muy poca la diferencia. Es muy poca la diferencia. Por eso es que a la gente muchas veces le da lo mismo estar allá que estar aquí. ¿Por qué? Porque allá adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si usted se empieza a revisar muchas doctrinas, hermanos, hay doctrinas que no deberíamos de manejarlas como iglesia. Y no digo renuevo, como iglesia, latino, hispanoamericano. Hay muchas cosas que han sido babilonizadas. Hay muchas cosas que las hemos permitido y eso es una idolatría. Eso es idolatría. Y a Dios no le gustan las mixturas. Diga conmigo, a Dios no le gustan las mixturas. A Dios no le gusta, hermano, un pie aquí y un pie acá. A Él no le gusta. Él siempre definió al pueblo. Moisés, cuando el pueblo se paganizó, les dijo, los que estén conmigo a la derecha y los que quieran estar con el mundo a la izquierda. Siempre Dios definió eso. Usted no puede caminar en medio de dos aguas. Apocalipsis 3:20 dice, ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque a Dios no le gustan los términos medios. Usted no puede, hermano, usted no puede caer en un sistema de sincretismo, y de eso voy a hablar en esta tarde. Las mixturas. El sincretismo es cuando la iglesia evangélica, hermano, hace de dos cosas, hace una, pretendiendo agradar a Dios, hermano. Dice, no, pues así no quedo ni mal, ni con Dios, ni con el mundo, ni con mi familia, ni con mis compadres, ni con mi comadre. No, hermano, aquí solo nosotros debemos de quedar bien solamente con una sola persona, con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, con aquel que ofreció su sangre hasta la última gota. Con Él tenemos el compromiso. Yo no tengo compromiso, pero hermano, en cuestión de salvación, en cuestión de palabra, en cuestión de todo, yo no tengo compromiso ni tan siquiera con mi esposa, ni con mis hijos. No tengo compromiso yo. Si tuviera compromiso con ellos, entonces fuera siervo de ellos. Pero el apóstol Pablo dice, si yo les hablara las cosas que ustedes quieren que yo les hable, entonces me hago siervo de ustedes, pero yo soy siervo de Jesucristo. No podemos caer como en los días del profeta Elías. ¿Sabe cuál es el problema de los tiempos del profeta Elías? Es que ellos tenían otros dioses que se llamaban Baal, Astarot, Acera, pero también a la par de él tenían al Dios de los cielos. Y ante los cuatro se postraban, y ante los cuatro adoraban. Y así hay mucha gente en nuestras iglesias hoy. Nos postramos ante las tradiciones, metemos las tradiciones, hermano, que no deberíamos permitirlas en nuestros hogares. No deberíamos ni tan siquiera pensar, sería bueno, de permitir tradiciones, hermanos, que no nos competen a nosotros celebrarlas. Deberíamos de examinar bien la Escritura, si aquello le agrada a Dios o no le agrada.
Deberíamos de establecer bien nuestras relaciones y nuestros principios, a ver si estamos cediendo nuestros principios con nuestras amistades. ¿Cuántos tienen amigos que no son cristianos? Sígalos teniendo. Le felicito porque usted tiene amigos que no son cristianos. Pero una cosa es la amistad, otra cosa es el compromiso con sus creencias. Hello, ¿está conmigo? Una cosa es la amistad, pero otra cosa es el compromiso con mi fe. Ese es el punto que Israel no logró manejar bien. Que Israel no logró entender bien que la idolatría es algo que Dios abomina. Diga conmigo, la idolatría, Dios la abomina. Es algo que a Dios le causa repugnancia, eso es abominación, es asqueroso, esa es la palabra abominación. Dios no soporta eso, ni mucho menos que lo cambien por una imagen, como dice Romanos. El problema no es que el hombre no conozca a Dios, el problema es que el hombre ha decidido la manera en cómo adorar a Dios y cómo representarlo. Ese es el problema en estos días. Y ahora, hermano, ya no tenemos ídolos hechos de piedra, de oro, sino que, mire, hermano, hoy, y déjeme decirle, hermano, la idolatría está cayendo a niveles, pero súper cardíacos en este tiempo. Porque hoy solamente se han creado nombres, solamente se dice que va a estar fulano, y no importa lo que quieran cobrar, la gente lo paga. No voy a decir nombres, pero yo sé que hay gente que va a figurar de quién estoy hablando. Hace poco acaban de inaugurar un templo en Guatemala. Y yo no sabía que habían cobrado $1,500 para entrar a la inauguración del templo. Ah, hermano, ¿y usted cree que llegó poquita gente? Eso se llenó. Eso se llenó. Yo quiero saber si la misma gente pagaría lo mismo en un servicio de ayuno y oración. ¿O llegaron por salir en la foto? ¿Ah? Mi pregunta es esa. Hoy tenemos ídolos así, que usan Biblia y predican de Dios. Pero lo que ellos usan esto para predicarse ellos mismos y crearse un nombre ellos mismos. Tengamos cuidado a quien seguimos. Tengamos cuidado a quien oímos. Porque la idolatría en la iglesia evangélica está más metida que nunca. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Hoy la gente hace lo que sea, hermano. Mire, si hoy yo quisiera crecer, de 2 patadas, sin pagar un precio, yo me voy a un banco, presto dinero, me consigo un platudo que me preste dinero y empiezo a traer cantantes, empiezo a traer predicadores, lo anuncio por la radio y yo sé que un montón de gente estaría aquí sin compromiso y sin amar a Dios. Lo que aman es la fama del que está parado ahí. Y eso se llama idolatría. ¿Por qué? Porque la gente no está siguiendo a Dios, está siguiendo la fama de un hombre. ¿Está conmigo, iglesia? Pero cuando la cosa se trata de seguir a Cristo y pagar un precio, y como dijo Cristo Jesús, el que me quiera seguir a mí, tome su cruz cada día y sígame. Y la gente dice, ¿qué? ¿Cruz? ¿Morir? No, hombre, que muera otro. No, yo no. Yo estoy muy ocupado. Que muera otro. No, yo no. Yo tengo mucho trabajo. Otro ídolo. Aquí apareció Don Mamón. Las riquezas. A la gente le importa un pepino, permítame la expresión. Dejar su privilegio, dejar su iglesia, dejar todo. Si le ofrecen $1,000 más en otro estado, dice, pastor, Dios me abrió puertas. A mí que me da risa la gente que me dice, pastor, a mí Dios me mandó a este lugar. Vaya, Dios te mandó a este lugar, sí, vamos a ver cuánto tiempo duras con nosotros, pues.
No, es que Dios me mandó a mí aquí. Sí, vaya, pues está bien. Dios te mandó, sí. A los días dice, fíjate, hermano, que Dios me habló, sí, que me fuera. Pues váyase, está bien, pues váyase. Hay Dios que lo bendiga. Yo nunca he conocido a mi Dios que sea tan loco como lo que la gente pretende que Dios es. Cuando Dios habla, Dios va a cumplir su propósito y es firme en lo que Él habla. Dios no te va a sacar aquí con el propósito a medias, se equivocó, hermano. Ese no es el Dios que yo conozco. Dios va a hacer que yo me muera hasta que cumpla su propósito para el cual el Dios del cielo me predestinó, me trajo a este mundo para que yo cumpla su palabra. ¿Alguien está conmigo? Y el Señor Jesús se lo dijo a los discípulos. Ya vimos la idolatría que está metida en las iglesias a través de los hombres. Hoy, hermano, la gloria no es para Dios. Hoy la gloria es para el hombre. Muchos de ellos, hermano, mire, el otro día lo voy a contar. Pastor Francia me contaba, dice que un pastor, mire cómo son los hombres, pero ahí está la gente, hermano, aplaudiéndoles. Llegó un pastor, se fue, no sé por qué, tenían compromiso y él dejó a otro, ¿verdad? Dejó a otro encargado. Y cuando él regresó el domingo que ya le tocaba predicar, dijo, hermanos, ¿cuántos me extrañaron? Dijo, ¿verdad que les hice falta? Así es que decía el hombre, pastor, sí. ¿Verdad que si yo no predico no es igual? Y la gente, amén, amén, amén. Yo creo, hermanos, que un hombre de Dios, un ministro de Dios, siempre ha de traer palabra de parte del Dios del cielo, porque no importa el vaso, lo que importa es recibir la palabra del Dios del cielo. ¿Sabe que yo le he dicho a los caballeros, porque hemos invitado a gente, y me dicen, hermanos, y vamos a anunciar quién va a predicar? Nunca anunciamos el predicador, nunca. A usted no lo anunciamos, hermano. ¿Sí? Cuando trajimos al pastor Yala tampoco. Y me dicen, no, pero es que deberíamos anunciar. ¿Y para qué? Que la gente se acostumbre a oír la voz del mensajero. Y nosotros como iglesia de renuevo, como iglesia de Dios, hermano, nosotros nos debemos de enamorar del novio, no del mensajero del novio. ¿Está conmigo? Eso, hermano, va a botar la idolatría aquí en renuevo. Es que si no es fulano no se oye bien. ¿Cómo que no se oye bien? No, es que si no es mengano no es lo mismo. No, es que aquí tenemos que orar para que cada hombre, mujer o niño que suba a ministrar, hermano, sea el Espíritu Santo que lo agarre y que ministre y que se derrame el poder de Dios, porque Él es el que se glorifica en las personas. Pero el Señor Jesús le advirtió a los discípulos, hermanos, que no se puede servir a dos señores. Y la iglesia de hoy en día, hermano, está postrada ante las riquezas. No avanza. Hay gente que no se congrega, hermano, no porque no quiera, no, es porque está muy ocupado. Trabaja hasta domingo. Bueno, ya trabajaron todos los otros días de la semana. No, ya está hasta el domingo, hermano. Está postrado ante un Dios que se llama Mamón. En español se llama riqueza. Y si nos llama del norte, ven. Y solo dice, ya me está llamando. Y como digo, la gente sepa, pastor, Dios me llamó, me abrió puertas. Dios me está proveyendo, hermano. Le vas a saber decir algo. Si Dios te mueve a un lugar en donde ni tan siquiera te vas a congregar, ese no es Dios, mi hermano. Ese no es Dios. Dice que la gente primero, y esto yo lo prediqué una vez, ¿verdad? ¿Sabe por qué a Isaac le tapaban todos los pozos? ¿Sí? A Isaac siempre venían los enemigos y le tapaban los pozos. Porque él primero abría el pozo, después hacía casa y por último levantaba el altar. Hasta que aprendió. Hasta el último pozo que no le taparon, primero levantó el altar, después levantó la casa y después abrió el pozo, el trabajo. Nosotros no. Nosotros estamos postrados ante las riquezas. La iglesia evangélica. Mucha gente no viene a orar a las 5 de la mañana porque está tan cansada, hermano, de trabajar y no tiene tiempo para Dios. Pero si a usted le toca entrar
A las 4 de la mañana al trabajo. Usted pone radio, televisión, iPad, iPhone y todavía le dice al esposo, si no me despierto, me despertás, por favor. A usted le dan ganas hasta de poner la alarma del incendio para que lo levante. Pero como es para Dios, no, mire, y ¿puedo hablar con libertad? ¿Puedo hablar con libertad? Va, le voy a soltar una. No importa qué tan lejos sea el trabajo, usted llega solo. Usted llega porque llega. Pero para venir a la iglesia, es que no me fueron a traer, dice. ¿Le da un aplauso al Señor? Y no somos idólatras. Y no somos idólatras. Le voy a preguntar otra. Hoy vine. Hoy tal vez este es su último día que se congrega conmigo. Le voy a preguntar otra. ¿Cuántas veces llega tarde a su trabajo? Como dijo aquel, no hermano, mire, como le dijo aquel al patrón, a mí no me da pena llegar tarde, le dijo, porque soy el primero en salir, le dijo. Usted llega una vez tarde, se la perdonan 2 veces, se la perdonan la tercera, ya lo llaman. Hey, ¿qué? Allá está el jefe, quiero hablar con vos. ¿Qué? ¿Y qué pasó? Ya son 3 veces que llega tarde. Ven, firme un warning. Primer warning. Vuelve a llegar tarde, segundo warning, tercero, ¿Usted viene tarde a la iglesia? No, usted viene tarde a la cita que tiene con Dios. Para servir, no, para adorar. Yo estoy hablando de los servidores. Ya, el servidor que viene tarde es una vergüenza. Estoy hablando para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Yo quiero estar desde el primer momento en que se abre la Biblia, desde el primer momento en que uno dice, Dios les bendiga, hermanos, vamos a comenzar a adorar al Dios del cielo. Yo tengo que estar listo, porque una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad, para inquirir en su santo templo. Mejor es un día en los atrios de la casa de mi Dios, que 1000 fuera de ellos, decía David. Y no somos idólatras. ¡Ay, hermano! Somos idólatras. Y no voy a hablar de las benditas carnes asadas, ¿verdad? Cuando a un primo, un pariente, se le ocurre invitarnos a una carne asada, ese día la gente no viene a la iglesia. Dice, ¿por qué? ¿Y por qué no vino? Es que me invitaron a un cumpleaños y que era Chepito, hermano, mire que. Usted sabe que, como decía un pastor por allá, usted sabe que Chepetrompo, decía él, ¿verdad? Me invitó. Cualquiera, hermano, manta mojada nos saca de la adoración del Dios del cielo. ¿Por qué no? Este día vamos a salir a reconciliar, todos nos vamos a reconciliar con el Señor. Y le vamos a decir, Señor, quiero alabarte, quiero darte la honra debida a tu nombre, Señor. Quiero presentarme, Señor, para adorarte, para bendecirte temprano. Voy a procurar, Señor, ser el primero, Señor, que yo esté ahí para bendecir tu nombre. El trabajo, Señor, no tiene que ser el parámetro para yo saber si me tengo que mover o no me tengo que mover. Tiene que ser tu altar el primero que debe de determinar qué es lo que yo debo de hacer, mi Dios. Claro que usted se puede mover, of course, sí, muévase,
Pero que su visión primero sea, mire, usted antes de buscar trabajo debe de buscar a ver si allí en esa ciudad hay donde congregarse. ¿Se da cuenta? Lo que menos pensamos es dónde voy a adorar a Dios. Lo primero que usted debe saber, anda buscando trabajo, sí, ¿y a qué hora voy a salir? ¿Y cuántos días voy a trabajar? ¿Va a trabajar domingo? No, gracias. Ay. No, pero es que mire que desde ya le damos aumento. Sí, pero es que usted me está robando el día de mi Dios. Usted me está robando mi comunión con Dios. Eso no es de Dios. Pablo decía, huid de la idolatría, hermanos. Huya de la idolatría. Ya hoy no tenemos problemas con ídolos. Ya no nos postramos ante esos bultos que antes adorábamos. Ya no. ¿O habrá alguien que todavía tenga problemas de idolatría, hermano? Esta noche está en un buen lugar. Esta tarde puede aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador de su vida. Le quiero decir que no hay mediadores entre Dios y los hombres, sino se llama solamente Jesucristo. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, a quien yo pido un enorme aplauso esta tarde. Usted no necesita de abogados, usted no necesita de patrones, usted no necesita, hermano, de nada de eso que el mundo nos enseñó. Usted lo único que necesita es a Jesús como el Señor de su vida. Pero yo no creo que aquí en medio nuestro haya gente así, que se postre ante otras cosas, que tenga fe en otras cosas. Porque dejando de otras cosas, hermanos, miren, yo he encontrado en el pueblo de Dios, estoy hablando de gente que no conoce de Dios, he encontrado en el pueblo de Dios que a más de ser idólatras, todavía creemos mucho en las supersticiones. Sí, somos supersticiosos, ¿verdad? Y eso se llamaba agorero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que creemos en agüeros todavía. ¿Alguien cree todavía en agüeros? Que Dios te agarre confesado, hijo. ¿Sí creen en agüeros? No, dices que yo no paso debajo de una escalera. ¿Por qué? Porque es mala suerte. Nosotros no creemos en esas cosas, hermano. Nosotros estamos bendecidos desde antes de la fundación del mundo.